capítulo 2 de Tito. Y vamos a buscar comprender algunas cosas más que eran deficientes dentro de la iglesia de Creta y cómo Tito iba a corregir estas situaciones dentro de las iglesias de Creta. Vamos a leer el capítulo primero, son solamente 15 versículos. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Acá comienza este capítulo el apóstol Pablo utilizando la palabra que vimos varias veces dentro del libro de 2 Timoteo. ¿Cómo comienza? Pero tú, en contraste con lo que se ve en su ambiente alrededor de ustedes. Seas distinto, es lo que dice acá el apóstol Pablo a Tito, así como lo había dicho a Timoteo. Ahora, ¿qué era la situación, hermanos, en que vivía Tito? ¿Cómo eran los cretenses? Malas bestias, siempre mentirosos, glotones ociosos. No eran sanos en la fe, como eran los de la circuncisión. Estaban enseñando mandamientos de hombres, en vez de enseñar la palabra de Dios. Y por lo tanto, Tito tenía, por un lado, la gente demasiado estricta, la gente que enseñaba mandamientos de hombres, y por otro lado, los libertinos, los malas bestias, como dice acá las Escrituras. O sea, tenía de todo lado problemas. Teníamos en la isla de Creta, dice que había algunos que eran habladores de vanidades, engañadores. Nos dice de que ellos, por ganancia deshonesta, trastornaban casas enteras.
Había gente que profesaba conocer a Dios, pero por los hechos lo negaba. Ahora, para enseñar la palabra de Dios dentro de una situación de estas, hermanos, uno tiene que andar solo, ¿o no? Parece que tiene que trazar este camino con mucho cuidado. Y tenemos que vivir esta vida cristiana con todo cuidado, porque el ambiente, y aún el ambiente de las iglesias ahí de Creta, era un ambiente, hermanos, que no estaba bien. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, hermanos, cuando ustedes hacen ya sus cuestionarios, ustedes van a ver de que le pido buscar los lugares en este libro de Tito donde utiliza esta palabra sana. Sana. La doctrina nuestra tiene que ser una doctrina sana. No puede ser cualquier doctrina. No hacemos ningún bien enseñando a las personas una doctrina que no sea la doctrina sana. Y entonces necesitamos cuidar, hermanos, de que lo que enseñamos nosotros, así como Tito, que nosotros enseñemos la sana doctrina, la enseñanza verdadera del cristianismo verdadero. Ahora, en el versículo 2 hasta el 10, nosotros vemos de que el apóstol Pablo le dice a Tito cómo va a actuar con diferentes grupos. Vas a enseñar a los ancianos, vas a enseñar a las ancianas, vas a enseñar a los jóvenes y vas a enseñar a los esclavos. Y hay enseñanzas particulares para cada uno de estos grupos. Ahora, vamos a ver acá en el versículo 2 respecto a los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Otra vez está esta palabra sanos. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, cuando habla a los ancianos acá, ¿está hablando acerca de los líderes en la iglesia o está hablando a hermanos, hombres mayores dentro de la iglesia? Pienso, hermanos, de que está hablando sencillamente a hermanos mayores en la iglesia. O sea, no está hablando a los que tienen un cargo. Esto lo vemos ya en el capítulo 1, los que tienen el cargo dentro de la iglesia. ¿Qué características deberían de tener? Entonces, cuando habla a los ancianos acá en el capítulo 2, versículo 2, está hablando a los hermanos en general, o sea, los hermanos mayores, varones en la iglesia, que deberían de también tener ciertas características dentro de ellos. Y todos deberían de ser sanos en la fe. Nosotros, como ustedes bien saben, hermanos, acá dentro de la iglesia permitimos la predicación de diferentes hermanos dentro de la iglesia. Animamos la participación de los hermanos en la obra del Señor. Pero ¿cómo tienen que ser estos hermanos que participan en esta obra? Nos dice acá que deberían de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. De repente, por algún problema familiar suyo, no puede ser anciano o obispo dentro de la iglesia. Pero, de todas maneras, debería de vivir la vida cristiana de tal forma de que ustedes sean un ejemplo de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla de diferentes características: sobrios, serios, prudentes, cuidadosos, que andan con sabiduría,
Y nos dice acá, tienen que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, la paciencia, hermanos, ¿cómo se aprende? Se aprende a través de las pruebas. O sea, son personas de experiencia. Y frente a los problemas de la vida, aprendemos a tener esta paciencia. Esperamos, hermanos, sin desesperarnos, mientras confrontamos o enfrentamos diferentes situaciones en la vida y aprendemos la paciencia. Ahora, en el versículo 3, habla de las ancianas. ¿Las ancianas son las esposas de los pastores? No, hermanos, no. Está hablando a las hermanas mayores. O sea que tenemos que comprenderlo acá. Si más abajo habla de los jóvenes, entonces los jóvenes son los líderes del grupo de jóvenes. No. Está hablando de los jóvenes en general, ¿no es así? O sea que está hablando de características de cada edad acá. Más abajo habla de las mujeres jóvenes, en contraste con las ancianas. Entonces, deberíamos nosotros de comprender que todas las hermanas mayores dentro de la iglesia están incluidas dentro del versículo 3. Escuchen, hermanas mayores, para ustedes en especial tenemos estas palabras acá. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué quiere decir la palabra reverente? Respetuoso, especialmente ¿a quién? Ante Dios. Respetuosas ante Dios. ¿Qué más nos dice acá? Dice que no sean calumniadoras. O sea que tienen que cuidar bastante su lengua, su forma de hablar, que no estén llevando cuentos, ¿no es así? No llevando cuentos de las hermanas o de los hermanos, no calumniadoras. ¿Qué más nos dice acá? No esclavas del vino. Bueno, no creo que tenemos ninguna hermana acá en la iglesia que es esclava del vino, gracias a Dios. Gracias a Dios que no son esclavas del vino. ¿Cuál era la situación de Creta, hermanos? Claro, Creta era una isla donde se producía bastante uva. La vida vieja, algunas parece que todavía estaban arrastrando. Y entonces acá dice que las ancianas, las hermanas mayores, no deberían de estar con este problema de ser esclavas del vino. Dice, más bien deberían de ser, ¿qué cosa? Maestras del bien. ¿Usted cree, hermanos, que en esa época las hermanas ancianas en la iglesia todas sabían leer? Pero deberían de ser maestras. O sea que a veces nosotros vemos las cosas del Señor en un sentido demasiado académico. Creemos que solamente se puede enseñar si se sabe leer, si comprende el idioma en una forma muy especial. Y esto no es cierto, hermanos. Se enseña a través del ejemplo. Y para esto las hermanas tienen que aprender. O sea, las hermanas deberían de pensar que ellas van a ser las maestras del bien. Ahora, ¿a quién van a enseñar? En el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. O sea, ¿a quién van a enseñar principalmente? Las mujeres jóvenes. Entonces, ellas van a tener un trabajo especial con las hermanas más jóvenes, pero también quizá con las que recién han llegado a conocer a Cristo como su Salvador.
Entonces las hermanas mayores deberían de ser un ejemplo para ellas, deberían de preocuparse por las hermanas nuevas. Y usted, hermana, aun si no sabe leer, tiene un trabajo que hacer. Tiene un trabajo que hacer. Y esto lo va a hacer no en la iglesia, no dentro de la reunión de la iglesia, sino lo va a hacer en la casa, lo va a hacer en la calle, lo va a hacer en el mercado, lo va a hacer acá y allá. ¿Qué es lo que va a enseñar a las mujeres jóvenes? Y quiero, hermanas, que escuchen bien. Ahora, si hay deficiencias en estas áreas en su propia vida, entonces apréndalo para que su hogar sea un ejemplo, su comportamiento sea un ejemplo a las mujeres jóvenes. ¿Qué se va a enseñar a ellas? A amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanas, las hermanas creyentes, ¿deberían de amar a sus esposos o no? Deberían de amar a sus esposos. ¿Quién más deberían de amar? A sus hijos. Y esto quiere decir que no puede usted vivir, hermana, egoístamente. No se vive para sí misma, sino se vive para la familia. En este caso, ¿no es así? Ama al esposo y a los hijos. ¿Quién debería de enseñar esto? Las hermanas ancianas. Dice, se les enseña a ser prudentes. Se enseña a las hermanas jóvenes a que sean prudentes, sean sabias en sus decisiones, cuidadosas en las cosas que hacen. ¿Qué más? Que sean castas. ¿Qué quiere decir esta palabra casta? Habla de la pureza sexual. No, habla de la pureza sexual. Más que nada. Quiere decir de que las hermanas jóvenes no deberían de ser coquetas. No deberían de estar queriendo llamar la atención a su persona a otros hombres. ¿No es así? O sea, debería de cuidar, de mantener una vida de santidad, acá la palabra es castidad, de pureza sexual para su esposo, para el ejemplo del hogar, de lo que es la vida de una cristiana. Hermanos, hace mucha falta esto en estos tiempos. Vivimos en días malos. Las personas tienen sus mentes, las hermanas jóvenes, tienen sus mentes formados muchas veces por las novelas de la televisión. Tienen sus mentes formadas por un ambiente que se ha olvidado de los principios morales. Y se tiene que enseñar, hermanas, con toda rectitud, estos principios bíblicos que son de gran importancia. Se les enseña a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Habla esto de la limpieza, la comida a su hora, un hogar bien ordenado. ¿De esto habla o no habla las Escrituras? Habla de esto, cuidadosas de su casa. Esta es la responsabilidad número 1 de las mujeres, de que cuiden su casa. Y entonces las hermanas mayores que van a enseñar a las mujeres jóvenes a cuidar su casa. Este es el lugar de ministerio especial de la mujer joven. Nos dice acá que sean buenas. Y esto quiere decir que cuando son buenas, son bondadosas,
dadivosas, tratan con bien a su esposo y a los vecinos, ¿o no? Que sean sujetas a sus maridos. Y si vivimos en este tiempo, hermanos, de la liberación de la mujer, ya esto no aplica, ¿no es así? Ya eso ya pasó de moda, ¿no es así o no? ¿O todavía está vigente? Está vigente, ¿no es así? Está vigente, hermanos. ¿Qué es lo que dice? La mujer debería de ser sujeta a su marido. ¿De dónde comenzó esto, hermanos? ¿Dónde es que vemos el primer mandato de que la mujer debería de someterse a su esposo? Génesis capítulo 3, en especial. Génesis capítulo 3. Desde ahí Dios ha venido ordenando de que la mujer debería de someterse a su esposo. Él es el quien ordena, quien manda. A ella no quiere decir que esto da derecho al hombre a vivir en una forma machista, que quiere decir egoísta, pero la mujer de todas maneras tiene la obligación a someterse a su esposo. Y esto es lo que ordena Dios. Y esto deberían de enseñar las hermanas mayores a las hermanas menores. ¿Nos dice acá cuál es la razón de todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, la mujer no es casta. ¿La palabra de Dios va a ser blasfemada o no? Va a ser blasfemada. No obedece a su esposo, hace a su capricho, anda como quiere. ¿La palabra de Dios va a ser blasfemada o no? La palabra de Dios va a ser blasfemada. Su casa es un desorden. Nunca la comida está a su hora. Llega el esposo y no hay nada en orden. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios va a ser blasfemada o no? Va a ser blasfemada. O sea que, hermanos, hermanas, estas cosas son importantes. Ahora, ¿qué dice Pablo a Tito? Tito, tú enseña a las mujeres jóvenes esto. ¿Esto es lo que él dice a Tito o no? No. Dice, enseña a las hermanas mayores a que enseñen a las hermanas menores. Tito de repente no podía meterse dentro de ese campo. ¿No es así? Y como Tito no podía meterse dentro de ese campo, entonces ¿quién tenía que hacerlo? ¿O no se enseña ya? Las hermanas mayores tienen la responsabilidad de enseñarlo. ¿Y cómo lo van a enseñar principalmente? Hermanas van a enseñarlo a través del ejemplo. Cuando hay conversación entre ustedes, ustedes van a buscar de que de todas maneras estos principios bíblicos comiencen a formarse dentro de estos hogares. Creo que es sabio el Señor. Por un lado acá, el apóstol Pablo dice que las mujeres jóvenes deberían de ser castas, pero esto quiere decir de que Tito no debería de estar metiéndose en esas casas a enseñar a las hermanitas. Porque de repente la palabra de Dios sería blasfemada. Entonces, hermanas mayores, hay una tremenda responsabilidad para ustedes, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que la iglesia del Señor marche bien, en temor a Dios, en hogares bien formados, hogares en el cual hay obediencia a Dios. Vamos a lo siguiente, versículo 6. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú,
en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo a Tito? Con los jóvenes, pórtate como un joven. ¿Es lo que dice o no? ¿Qué es lo que dice? Con los jóvenes, muéstrales prudencia, seriedad. Pongo un ejemplo delante de ellos. Hermanos, nosotros creemos de que dentro de la iglesia, nuestros jóvenes son jóvenes que aman a Dios. Suponemos esto, ¿no es así? Nuestra reunión de jóvenes no es un tiempo para corregir a los rebeldes. Nuestra reunión de jóvenes es ¿para qué? Es para formarlos en siervos de Dios. Es formarlos en la prudencia, como nos dice acá. En cada grupo habla de la prudencia, ¿no es así? Acá también dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahora, me acuerdo una iglesia que hemos visitado en los Estados Unidos, y nos presentaron al que estaba, que podríamos decir, dirigiendo a los jóvenes. Tenían su cabello hasta la cintura, amarrado en una colita, para tener entrada con los jóvenes, ¿no es así? Creo que estaban mal dirigidos, hermanos, sinceramente. ¿Qué es lo que se pone delante de los jóvenes? Se pone un modelo de lo mejor. Se pone delante de ellos una visión. La juventud, hermanos, quiere hacer algo provechoso. ¿O no? Hermanos, yo cuando era joven tenía visión. Deseaba servir al Señor. E imagino que hay jóvenes acá dentro de esta iglesia, yo sé que hay jóvenes dentro de esta iglesia, que tienen visión, quieren ser dirigidos hacia las cosas espirituales. Levante, hermanos, sus modelos de ellos, sus ideales de ellos. Dirígeles en una vida santa, en una vida de fruto para nuestro Dios. Pon delante de ellos, hermanos, esos ideales de servicio al Señor. Eso es lo que dice acá Pablo a Tito, ¿o no? Dice acá en el versículo 7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Hermanos, ¿qué son las buenas obras? Son estas oportunidades de servicio que deberíamos de estar aprovechando, porque nosotros, hermanos, somos un pueblo de buenas obras. ¿Se acuerda que los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan? ¿Qué es lo que dice de ellos? Son reprobados en cuanto a toda buena obra. No hacen buenas obras. Nosotros, hermanos, deberíamos de tener miedo de las buenas obras. Algunos dicen, no somos salvos por las obras. ¿Verdad? No somos salvos por las obras. Pero, hermanos, somos un pueblo a quien Dios ha llamado a hacer buenas obras. Entonces tenemos que idear y tenemos que ver cómo podemos nosotros ver en qué buenas obras podemos estar ocupados. Tito, dice Pablo a él, Tito, sé un ejemplo en las buenas obras. Orienta a los jóvenes, déles pautas para que hagan buenas obras. Nos dice en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Por qué se pone este ejemplo delante de los jóvenes? Porque los jóvenes también, hermanos, quieren predicar. Los jóvenes también quieren hablar las palabras de Cristo Jesús.
Ponga un ejemplo de una palabra sana, irreprochable. Muéstrales la seriedad en el ministerio. Pones ideal delante de los muchachos. Llévales al servicio de Dios. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Podemos aprender estas cosas o no? ¿Podemos aprender estas cosas? Ser estos siervos verdaderos de Dios, esforzados en el servicio del Señor. Ustedes, hermanos, que están trabajando con los jóvenes, presten atención muy especial a estas palabras que tenemos acá. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes sean los líderes del futuro, hombres de Dios, grandes siervos que sirven al Señor con todo el corazón. Ustedes jóvenes, desde ahora, sirvan al Señor con todo el corazón. Eso deseamos para ustedes. ¿Qué es lo que nos dice acá, hermanos? Cuando los jóvenes andan bien, el diablo se avergüenza. ¿No es así? No tiene nada que criticarles a ustedes. Ustedes son ejemplos de lo que es un cristiano. Y el diablo tiene que meter el rabo entre las piernas y escapar. Porque ustedes andan para gloria de Dios. Háganlo, hermanos. Versículo 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué lindas palabras. ¿No les parece, hermanos? Los siervos, ¿quién eran? Esclavos. Los patrones algunas veces no los creían más que una bestia de carga. Y sin embargo, ¿qué deberían ellos de hacer? A través de su comportamiento, deberían de adornar la doctrina de Dios. Aunque despreciados, aunque maltratados, pero deberían ellos de adornar esta doctrina de Dios, y es a través de ciertas cosas acá. Que dice acá que se sujeten a sus amos, que los obedezcan a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones. Algunos dicen, pero yo no soy una bestia de carga. Ya, muy bien, pero no sea respondón. O sea que aunque no eres lo que ellos dicen que eres, pero ahora tú eres siervo de quién? Tú eres siervo del Señor Jesucristo. Y tú estás queriendo de que la luz del Evangelio de Cristo brille en el corazón de este hombre perverso, insensible. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser a través del comportamiento tuyo. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Ahora en nuestros trabajos, hermanos, no somos esclavos, gracias a Dios que ya pasó esa época de la esclavitud acá en el Perú. Pero dentro de sus trabajos, ¿cómo deberían de ser? ¿Deberían de ser un adorno a la doctrina de Cristo Jesús? Yo creo que sí. Deberían de ser un adorno a la doctrina de Cristo. Cuando ven tu vida, van a decir, ahora sí, sé cómo es un verdadero cristiano. Quiero leer, hermanos, algo que escribió Crisóstomo. Era un líder en la iglesia, fin del cuarto siglo, 400 más o menos. Dice, y quiero que lo escuchen bien lo que dice Crisóstomo, dice, los paganos
no juzgan la doctrina de los cristianos por medio de la doctrina, sino por medio de las acciones y la vida del cristiano. Voy a volver a leerlo. Dice, los paganos no juzgan la doctrina de los cristianos por medio de la doctrina, sino por medio de las acciones y la vida del cristiano. Hermanos, los incrédulos, los que no conocen a Dios, ¿cómo juzgan nuestra doctrina acá? ¿Conocen nuestra doctrina? No conocen nuestra doctrina. ¿Cómo juzgan nuestra doctrina? Juzgan nuestra doctrina por nuestras acciones. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Traemos gloria a Dios a través de nuestras vidas, hermanos? ¿O vivimos descuidadamente y traemos desprestigio al nombre del Señor? Para el pagano no creyente, si nosotros vivimos mal, hermanos, nuestra doctrina para ellos es una doctrina pésima, a pesar de que tenemos nosotros la verdad de Dios. Porque no ven en nosotros un reflejo de la vida de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otra cita dice, los hombres escribirán, pelearán y aún morirán por su religión, pero cuán pocos viven por ella. Qué triste. Que pocos son los que viven por su religión, por su fe. Viven en realidad como para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a seguir en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué da la gracia de Dios, hermanos? La salvación. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido. Nosotros, hermanos, ¿merecíamos la salvación? De ninguna manera. Tenemos la salvación por la gracia de Cristo, que Él derramó su sangre por nosotros, cargó nuestros pecados sobre sí mismo y nos dio su vida nueva a nosotros. Perdonó nuestros pecados por gracia. Dice acá, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿La salvación es para todos o no? Es para todos los hombres. Pero ¿qué enseña la gracia de Dios? El siguiente versículo, versículo 12. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña? La gracia de nuestro Dios, hermanos, nos enseña a renunciar. ¿Qué cosa? A renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad, a esta falta de devoción a Dios. Tenemos que renunciar una clase de vida y tenemos nosotros que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, con esta devoción a Dios que nos lleva a una santidad de vida. Hermanos, ¿la vida cristiana es renunciar o no? ¿Y la gracia nos enseña a renunciar? La gracia nos enseña a renunciar. Si nosotros tenemos gratitud al Señor Jesucristo por su salvación, entonces renunciamos todo lo malo para vivir, hermanos, ahora acercados a Dios en santidad. Esto nos enseña la gracia de Dios. O sea, hermanos, el hecho de que seguimos la gracia de Dios, ¿quiere decir que podemos vivir en el pecado? No, hermanos, de ninguna manera. Tienes que renunciar a tus pecados, forzosamente. Dice, además de esto, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice acá? Nosotros esperamos ¿qué? ¿Qué es lo que esperamos? La venida de nuestro Señor Jesucristo va a aparecer en gloria, hermanos. El Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza gloriosa, bienaventurada para el creyente. ¿Quién es el que va a aparecer en gloria, hermanos? ¿Qué es lo que dice ahí? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios? Es nuestro gran Dios, es lo que dice el texto acá. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y Él es el quien va a aparecer en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y cuando Él aparece, nosotros seremos hechos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es lo que nos dicen las Escrituras. Qué día gloriosa será esta cuando venga Jesucristo en su gloria. Habla de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con qué fin? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Porque es que Cristo Jesús nos ha salvado en el momento, o sea, en este tiempo, es para redimir para sí un pueblo propio que vivamos en este mundo ahora, como pueblo de Dios, hermanos. Purificados de las injusticias, redimidos, comprados con su sangre preciosa, y un pueblo, hermanos, que es cuidadoso de vivir haciendo buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que dice en el versículo 15? Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, ¿esta es la doctrina sana? ¿Qué dicen ustedes? Es la doctrina sana. Esta sana doctrina, la cual deberíamos nosotros de hablar con toda autoridad. Ahora, vamos a repasar un poquito, hermanos, cuál es esta doctrina sana. Está en los versículos 11 al 14. Esa es la doctrina sana. Ese es un resumen de la doctrina cristiana. No es el Evangelio como tal. El Evangelio nos enseña cómo podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Pero esto resume la doctrina cristiana. Un resumen de todo el cuerpo de doctrina cristiana. Vamos a verlo. Primero, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es, ¿cómo, hermanos? Por la gracia de Dios. Versículo 12. ¿Qué enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ah, qué clase de vida vive el cristiano. Es una vida separado, hermanos, de la inmundicia. Es una vida separado de la impiedad. Es una vida acercada a Dios. Es una vida santa. Es una vida que adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y nos dice en el versículo 13, ¿qué más es parte de la doctrina cristiana? ¿Vivimos solo para este mundo? No, hermanos, esperamos la venida del Señor Jesucristo. ¿No es así? Aguardamos esta esperanza gloriosa, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué, hermanos, vino Jesucristo? Para redimirnos de toda iniquidad y hacer de nosotros
un pueblo propio, suyo. ¿Qué somos nosotros? ¿A quién pertenecemos, hermanos? Pertenecemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, a quien queremos servir haciendo buenas obras. Esa es la doctrina cristiana, hermanos. Háblalo. Nadie te menosprecie. Si hables esta doctrina, esa es doctrina sana. Ahora, deberíamos, hermanos, de preocuparnos de lo que piensa el mundo de nosotros, de nuestra doctrina. ¿Qué es lo que nos dice acá? Vamos a ver. Acá dice, al final del versículo 5, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nos preocupa de que ellos conozcan la santidad de nuestra doctrina y de nuestra vida. Nos preocupa, hermanos. Nos dice acá en el versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario sea Satanás o sea también la gente, que no tenga nada malo de decir de nosotros. Hermanos, nos presentamos delante de un mundo. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesucristo. Somos separados del mundo en nuestro actuar, pero quiere decir que nos centramos dentro de nuestro cascarón y ahí nomás nos quedamos. No, nosotros lucimos para afuera, brillamos como luces en medio de un mundo oscuro, en el cual nosotros brillamos como luces delante de ellos. Somos separados del mundo, pero enviados al mundo, hermanos, para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Y como dice acá, en el versículo 10, la última parte, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, adornen la doctrina. Adornen la doctrina. Pongan un bonito adorno a la doctrina de Cristo Jesús a través de una vida consagrada a Él. Un ejemplo delante del mundo. Hermanos, ¿eso necesitaba Creta o no? Esa enseñanza lo necesitaba mucho. ¿Lo necesita Arequipa? Lo necesita. Que Dios, hermanos, nos ayude a ser esos siervos de Dios.